Bueno, entonces, ¿cómo les queda 2 por A más 3 por B? Si A es menos 1 o menos 4 y B es 3, 0. Sería 2 por A, les quedaría entonces menos 2 menos 8, más 3 por B. O sea, 3 por 3, 9 y 3 por 0, 0. ¿Y la suma cómo les queda? 7, menos 8. Bien, perfecto. 7, menos 8. ¿Está bien? Entonces, ese vector es el vector de la suma de 2 por A más 3 por Una B. corrección, ¿Se profe. entiende? En la parte de 2 por A me quedaría menos 2 8 no menos 8. No sería el signo de ese espacio. Fíjate, El 2  4 es por A, negativo. claro, es Ah, 2 por... no, copié mal, listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Profe, una consulta. Ese sí, 7, menos 8 sería el valor de la resultante de entre A y B, entre 2 por A más 3 por B. claro, esto de acá, este bicho, es esto. ¿Está bien? Esto se puede representar gráficamente. A ver, veamos la parte gráfica, así ustedes más o menos se van dando una idea. ¿Cómo hace la gráfica? Acá. Fíjense, ustedes, los vectores A y B, a ver, representemos A y B primero, que es lo más básico. A y B, ¿cómo sería? Acá, en el eje de las X, vamos a representar la primera coordenada del vector, y en el eje de las Y, la segunda coordenada. Es decir, menos 1 menos 4 sería menos 1 en X y menos 4 en Y. ¿Está bien? Bueno, acá, fíjense, es un vector, entonces el vector viene desde el origen hasta el menos 1, menos 4. ¿Está bien? Por ahí la representación esta de entre paréntesis puede llegar a generar confusión con que no es un vector, esto es un punto. Bueno, por ahí hay libros que lo denotan con corchetes, ¿está bien? Pero estamos hablando de vector, por eso se les pone la letra en negrita igual a menos 1, menos 4. ¿Está bien? Entonces, este es el vector A, menos 1, menos 4. ¿Está bien? El vector B, ¿cuál sería? Fíjense, 3 para las X y 0 para las Y. Entonces, el vector B sería este de acá. ¿Se entiende? El punto de partida es el origen. El origen sería el vector 0, sería el 0, 0, el punto 0, 0. Bueno, entonces, 2 por A más 3 por B, ¿qué sería? ¿De qué estamos hablando cuando hacemos 2 por A más 3 por B? A ver, pueden pensar primero en quién es 2 por A y quién es 3 por B. ¿Está bien? Entonces, 2 por A sería el doble de A y 3 por B sería el triple de B. ¿Está bien? Entonces, 2 sería, duplicamos el vector A. Si lo quieren ver gráficamente, el vector 2 por A es, agarramos el vector este, el vector A, estoy hablando del vector A, y lo ponemos desde donde termina, una vez más, a continuación, digamos. Entonces, el vector 2 por A va a ser el vector que viene desde el origen hasta acá. ¿Está bien? Ese sería el vector 2 por A. Y lo mismo con el vector B. 3 por B, este es 2 por A. Y 3 por B, lo mismo. Triplican el vector B, digamos. Entonces, ubican el vector B nuevamente 2 veces donde termina. Es decir, acá sería 2 veces B y acá sería 3 veces B. ¿Se entiende? Entonces, el vector B, 3 por B va a ser desde el origen hasta acá. Ese es 3 por B.
No sé si se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Y la unión de esas dos sería la resultante que estaría trazada en el medio, que sería 7, menos 8, ¿no? 7, menos 8 es la suma. ¿Está bien? No es la unión, es la suma. Que ustedes, fíjense, bueno, después si ven de nuevo el video, la suma entre vectores pueden utilizar la regla del paralelogramo. ¿Está bien? Pueden trabajar de esa manera. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos con eso. Ustedes acá tienen 7 menos 8, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Van a la posición 7 en X, sería 6, 7, acá está 7, ¿o no? Si no me equivoco, ustedes ayúdenme por las dudas que estoy viendo mal. Ahí es 7 y menos 8 sería, a ver, un segundito, menos 8 sería acá. Entonces, 7 menos 8 se encuentra aquí. Este sería el vector 7 menos 8, o sea, 2 por A más 3 por B. Pero si ustedes quieren, pueden verificar que esto es correcto haciendo la regla del paralelogramo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que decía la regla del paralelogramo? Bueno, donde termina el vector 2 por A, ponemos el vector 3 por B. ¿Está bien? El vector 3 por B. Y donde termina el vector 3 por B, ponemos el vector 2 por A. Bueno, entonces desde el origen hasta ahí va a ser el vector suma. 2 por A más 3 por B. Esto mismo lo pueden hacer, pueden probar también haciendo A más B. O podrían probar también haciendo la resta. ¿Está bien? O sea que 2 por A se ubica en menos 2 menos 8. 2 por A sería, claro, menos 2 menos 8. ¿Por qué? Porque si vos haces 2 por A, fíjate, es 2 por menos 1 y 2 por menos 4. Justamente es menos 2 por menos 2 menos 8, perdón. Entonces sí, está bien. Fíjense que esto, además de hacerlo de manera analítica, lo pueden ver de manera gráfica. Pueden hacer una representación gráfica. Entonces, si quieren, pueden probar también haciendo A más B, pueden probar haciendo A menos B. Si cuesta hacer la resta, lo que pueden hacer es transformarlo en una suma. Si cuesta hacer la resta, pueden transformarlo en una suma. ¿De qué manera? Hacen A más menos B. Entonces trabajan con la regla del paralelogramo de la misma manera con la que trabajan en una suma. O sea, esto mismo que hicimos ahora, lo pueden hacer para una resta, pero en vez de trabajar con B positivo, van a trabajar con menos B. ¿Está bien? Si quieren pueden probar eso también. Y si no se entiende, lo podemos hacer, ¿ok? Bueno, entonces, el módulo, por ejemplo, si ustedes quisieran ver, acá les pide el módulo de A, nada más, o sea, la norma de A les pide, o sea, la medida de A. ¿Qué sería la medida de A? La medida de esto. ¿Está bien? ¿Cuánto les quedó la norma de A? Raíz de 17. Raíz de 17, ¿está bien? Porque era menos 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que era 1 más 16, 17. Entonces, raíz de 17. Entonces, raíz de 17 sería la medida del vector A, o sea, la medida de este vector. ¿Se ve o no? Raíz de 17, ¿cuánto es aproximadamente? 4,12. Y tiene sentido, fíjense. 4,12 es aproximadamente. Está bien, está acá justo en menos 4. Si ustedes hacen, si lo piensan con la formulita de Pitágoras, es justamente la norma, ¿está bien? Tiene sentido que la medida sea 4,12 porque fíjense que está ubicado en menos 1, menos 4. ¿Está bien? No tendría sentido si fuera, no sé, 18. ¿Está bien? 18 unidades. Entonces tiene sentido. A ver, ¿qué pasa con, a ver, trabajemos con la norma de A más B, ya que, no hicimos la norma de A más B. Bueno,
Trabajemos la norma de A más B y hagamos A más B gráficamente. La norma de A más B, ¿cuánto les quedó? Raíz de 18, si no me equivoco. Raíz de 18. A mí me quedó raíz de 20. A ver. ¿La cuentita les quedó esto que estoy haciendo? Sí. A mí sí. Entonces sería 2 al cuadrado A 4 ver. y 4 al cuadrado 16. Sería Sí, sí. 4 más 16, sí. Raíz de 20. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo llega a esos números de -1 más 3 y -4,0? Bien, lo que hago es sumar componente a componente cada vector. Ah, ok, sería -1 más 3, ¿así? ¿Eso? Claro, sería -1 más 3 sería A1, que sería la componente, la primera componente del vector A, más la primer componente del vector B al cuadrado, que sería -1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Perdón, -1 más 3 todo al cuadrado. Y después sería A2 más B2, o sea, la segunda componente de A más la segunda componente de B, todo al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de esta suma. ¿Está bien? Esa es la norma de A más B. Ah, listo. Muchas ¿Se gracias. entiende? Bien, Sí, perfecto. sí, se entiende. Bien, entonces, gráficamente, ¿cuál es el vector A más B? Hagámoslo gráficamente, así ya queda. Hagámoslo con otro color. A más B se puede ver rápidamente. Fíjense. ¿Están de acuerdo que si yo hago ese paralelogramo? ¿Están viendo con celeste? Si yo hago ese paralelogramo, A más B me queda eso de ahí. Este sería A más B. Entonces, la norma de A más B sería la medida del vector A más B, que sería la medida de este vector. ¿Está bien? Es raíz de 20 aproximadamente es 4,47. ¿Se ve o no? ¿O no se entiende nada? ¿O se entiende todo o no se entiende nada? No entendí Me cómo lo parece. graficó. ¿Cómo? No entendí cómo lo graficó. Ah, bueno, hice la regla del paralelogramo también. El vector B lo puse donde termina el vector A. ¿Está bien? O sea, este vector B lo coloqué acá y este vector A lo coloqué acá. Entonces la suma va a ser desde el origen hasta donde intersecan esos dos vectores que están anexados uno después del otro. ¿Está bien? Y la norma es la medida de esa suma. ¿Está bien? Es la medida de este vector, ¿está bien? La longitud de este vector. Nada más que ahora estamos viendo A más B. Antes estábamos mirando 2 por A más 3 por B, ¿está bien? Por eso les digo, a ver, si quieren vemos la suma también de los vectores A y B sin ser modificados. Y cuando hacemos A menos B, dibujamos B hacia el otro lado. Claro, si quieren hacer A menos B, fíjense, nosotros ahora, ustedes calcularon la norma de A menos B. ¿Cuánto les dio esto? Les quedaría 16. Raíz cuadrada de 17. No. Raíz cuadrada de 32, ¿verdad? Raíz cuadrada de 30. Sí, raíz cuadrada de 32. Sí, sí. Bien. Raíz cuadrada de 32. Raíz cuadrada de 32 es, bueno, aproximadamente 5,66. Bueno, entonces, ustedes si quieren ver cuál es el vector A menos B, lo que pueden hacer es graficar menos B. Menos B, ¿quién sería? Menos B sería el vector menos 3, 0, es decir, menos 3, 0.
Es decir, este vectorcito. Este sería menos b. Vamos a hacer más gruesito. Menos b sería esto. Entonces, ustedes, si quieren hacer esta misma regla del paralelogramo, pueden hacer a más, y ahora en vez de trabajar con b, trabajan con menos b. Entonces, donde termina menos b, colocan a, y donde termina a, colocan b. ¿Está bien? Entonces, a menos b es exactamente, a ver qué color no sé todos los colores. A menos b sería este vector. Que si lo quieren representar, si lo quisieran ver directamente en A y B y no en A menos B, podrían verlo acá. ¿Está bien? Fíjense que es lo mismo. O sea, A menos B es lo mismo haberlo hecho, sino donde termina B, empieza el vector A menos B y lo juntan con A. Un trabalengua, chicos. A ver. Piensen primero en la suma, traten de hacer la regla del paralelogramo y después, si quieren, lo que pueden hacer con la resta es pensar en una suma o si no, pensarlo de esta manera.